Bueno, en esta clase vamos a ver los autómatas de estado finito. En la clase anterior vimos el tema que se llama máquinas de estado finito. Y en esta ocasión vamos a ver los autómatas de estado finito. Vamos a recorrer a la máquina de estado finito, que consiste en un conjunto de símbolos de... Hola. En esta ocasión vamos a ver el tema autómatas de estado finito. En la clase anterior vimos el tema de las máquinas de estado finito. Bueno, los autómatas de estado finito es un tipo de máquina de estado finito. La máquina de estado finito, recordemos, ¿qué es? Se forma de un conjunto finito de símbolos de entrada, un conjunto finito de símbolos de salida, un conjunto finito de estados, una función de estado, una función de salida y un estado inicial. El autómata de estado finito es un tipo especial de máquina de estado finito. Los autómatas de estado finito son de gran interés por su relación con los lenguajes. Cuando comenzamos esta unidad, comenzamos con la parte de los lenguajes. Y es muy importante todo esto que vamos a ver ahora por su relación con los lenguajes. En un autómata de estado finito que se escribe A, en el caso de la máquina de estado finito se escribe M, el autómata se escribe con la letra A. Igual tenemos un conjunto de símbolos finitos de entrada, un conjunto de símbolos finitos de salida, un conjunto de símbolos finitos de estado, unas funciones de salida, función de estados, función de salida y un estado inicial. El conjunto de los símbolos de salida, aquí el output, siempre va a ser 0 y 1. Y el estado actual, cuando nosotros terminamos, determina la última salida. Y cuando esta salida es un 1, la salida que se produce es un 1, entonces se llama estado de aceptación. Y aquí tenemos el estado de aceptación, un ejemplo en donde los símbolos finitos de entrada son A y B, los símbolos finitos de salida es un 0 y un 1. Vamos a trabajar con tres estados, el estado 0, 1 y 2. Bueno, esto ya vimos que son las funciones. Y aquí tenemos nuestra tabla de estados. Y aquí vamos a dibujar el diagrama de transición. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Entonces comenzamos. Voy a activar el lápiz, la pluma. Entonces comenzamos en el estado 0, que dice, cuando entra una A, vas a cambiar de estado a 1 y vas a producir un 1. Entonces cambiamos al estado 1. Entonces la A, ¿qué es lo que produce? Un 1. Luego, cuando estamos en el estado 0 y entra una B, nos vamos a quedar en el estado 0. ¿Y qué es lo que se va a producir? Un 1. Entonces, en nuestra digráfica armamos un lazo y aquí le vamos a decir que cuando entra una B se produce un 0. Luego, cuando estamos en el estado 1 y entra una A, hay un cambio de estado al 2. Cambiamos el estado 2 cuando entra una A. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce un 1. Cuando estamos en el estado 1 y entra una B, dice aquí que cambiamos de estado al estado 0 y que se produce un 0. Entonces entra una B y se produce un 0. Cuando estamos en el estado 2, aquí, dice que cuando entra una A, nos quedamos en el estado A2. En el estado 2, y se produce un 1. Entonces, la A produce un 1. Y por último, cuando estamos en el estado 2 y entra una B, nos dice que vamos a cambiar de estado al estado 0 y que se produce un 0. Este sería el diagrama de transición, que en realidad este no es el diagrama de transición de un autómata de estado finito, sino es el diagrama de transición de la máquina de estado finito. Y en la siguiente
diapositiva vamos a ver el cambio, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo es un diagrama de transición de una máquina de estado finito. Esto, para que nosotros lo convirtamos a un diagrama de transición de un autómata de estado finito y que vamos a darnos cuenta si realmente es un autómata de estado finito, es si nosotros obtenemos lo que sigue. Nos dice aquí que cuando la salida tiene la etiqueta 1, todo lo que nos está diciendo acá, que cuando la salida, el cambio de un estado, la salida se produce un 1, en la salida se produce un 1, quiere decir que ese es un estado de aceptación. De la última etiqueta que recibe ese estado es un 1, entonces se trata de un estado de aceptación. Si observamos aquí, hay un cambio del estado 0 al estado 1. ¿Y cuál es la etiqueta? Es un 1. ¿Qué quiere decir? Que este es un estado de aceptación. Aquí vemos que un cambio de estado del estado 1 al estado 2. ¿Cuál es la última etiqueta que se recibe aquí? La última salida es un 1. Entonces, como tanto en el estado 1 como en el estado 2, vemos que la última salida viene siendo un 1. Entonces, decimos que estos dos son estados de aceptación y se escriben con un doble círculo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí volvemos a tener el mismo diagrama y aquí ya tenemos el diagrama de aceptación. Entonces, este es el diagrama de la máquina de estado finito y este es el diagrama del autómata de estado finito. Cada vez que nosotros veamos que tiene un doble círculo, quiere decir que la última salida que se produjo es un 1. Entonces, ya no hay necesidad de estar poniendo las etiquetas. ¿Por qué ya no hay necesidad? Porque desde que veamos un doble círculo, quiere decir que la salida que se produjo es un 1 y que las demás salidas, por ejemplo acá se trata de un 0, aquí también se trata de un 0, y nada más, y todas las demás se trata de un 1. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 estados. Este es un diagrama de transición de un autómata de estado finito. Entonces vemos el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Pero vemos que la última, que aquí tenemos un doble círculo. ¿Qué quiere decir este doble círculo? Que la última salida fue un 1. Entonces aquí nosotros, aquí no, porque este viene siendo el diagrama de estado del autómata de estado finito. Si eso nosotros lo queremos ahora convertir a un diagrama de estado finito, ¿qué es lo que sucede? Quitamos el círculo y ahora sí, ya escribimos las etiquetas. Entonces, aquí yo me estoy dando cuenta que hay un doble círculo. Entonces, pues de una vez aquí pongo un 1 y aquí también la última salida es un 1. ¿Sí? No tiene que ser A. En el ejemplo anterior, la salida era una A y producía ambos, la salida de A y la etiqueta que se producía era un 1. Aquí no, aquí estamos observando que en este caso la salida fue B y la etiqueta de esa salida fue el 1, que aquí la salida es A y que la etiqueta de esa salida es el 1. Y todo lo demás, como estamos viendo en la digráfica, o sea, la señalización hacia dónde es la salida, pues nos observamos y que no hay un doble círculo y todas estas entonces se trata de ceros, así de sencillo. Entonces es la razón por la cual ya no hay necesidad de escribir. Aquí quitamos los números en el autómata de estado finito porque el doble círculo nos indica que
la etiqueta de la última salida es un 1, ¿sí? Y que todas las demás son ceros. Y es lo que acabamos de escribir acá. Espero que les quede claro. Entonces, aquí vamos a ver algo más. Si una cadena que alimenta a un autómata de estado finito, terminara ya sea en un estado de aceptación o a un estado de no aceptación, bueno, vamos a ver, en otras palabras, dice, si una cadena alimenta a un autómata de estado finito, el último estado nos va a determinar si se acepta esa cadena para esa máquina o ese autómata, mejor dicho, de estado finito, o si se rechaza. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes del ejemplo quiero recalcar lo que acabo de mencionar. Aquí, cuando nosotros observamos un doble círculo, quiere decir que la etiqueta y vemos que en la digráfica está apuntando, está yendo hacia ese doble círculo, quiere decir que aquí tenemos que poner que la etiqueta es un 1, al igual acá. Entonces es muy importante observar el sentido de las flechas en la digráfica. Las que entran al estado de aceptación siempre va a ser un 1. Y las que vemos que van a otros lados, esas siempre van a ser ceros. Ahora sí, vamos a ver, aquí nos dice, determinemos si la cadena ABAA es aceptada por el autómata de estado finito. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, la cadena ABAA, ¿qué significa? ¿Cómo yo puedo evaluar esto? Bien, lo que necesito es seguir el orden este. Y entonces me dice, bueno, aquí sabemos que aquí comenzamos y dice, cuando entra una A, ¿qué sucede? Hay un cambio al estado 1. ¿Qué sucede ahora si yo estoy en este estado y entra una B? Bueno, sigo el sentido de la digráfica y veo que regreso al estado 0. Y me dice, ¿y qué sucede si vuelve a entrar una A? Vuelvo a entrar entra la A y vuelvo a quedar en el estado 1. Y me dice, vuelve a entrar una A. Entra una A y entonces llego al estado 2. Entonces, cuando sucede que el último estado de esta cadena nos queda en un estado de aceptación, o sea, en un doble círculo, quiere decir que aceptamos, sí aceptamos. ¿Por qué aceptamos en este caso? Porque nos quedamos la última letra de la cadena, la última letra de la cadena se trata de un estado estado de aceptación. ¿Por qué? Porque es un estado de aceptación. Entonces vuelvo a repetir esto. Esta A hace que yo cambie al estado 1. Si entra una B, ¿qué sucede? Como estoy en el estado 1, pues aquí me está mostrando que me estoy regresando al estado 0. Y si entra una A otra vez, pues estaba yo aquí, me voy hacia aquí, al estado 1, me doy cuenta que ese es el estado 1. Pero me dice que vuelve a entrar una A. Bueno, pues si hay otra A, pues me voy hacia aquí. Y aquí me dice, muy bien, acepto esa cadena. Y aquí tengo otra, A, B, B, A, B, B, A. En este caso, me dice, entra una A, me voy al estado 1. Luego entra una B, pues por aquí no hay por dónde, me voy al estado 1. Entra otra B, como estoy en el estado 1, pues vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo a quedar en el estado 1. Entra una A, entra una A, me voy al estado 2. Entra una B, me voy al estado 0. Entra una B, regreso al estado 2. Entra una A, me voy al estado 1. Bien, ¿es aceptada? Observen que este no es un estado de aceptación porque no tiene un doble círculo. En este caso, no se acepta esa cadena. ¿Por qué no se acepta? Porque no terminó la cadena, no terminó
en un estado de aceptación.